Hola jóvenes, en este video voy a explicar el simulador del PET para colisiones en dos dimensiones y solucionaremos un ejercicio planteado a partir del simulador. Vamos a sacar aquí la grilla, fíjese que nosotros aquí podemos colocar una masa, podemos colocar la otra masa para que colisionen, podemos mover el tamaño para que las esferas tengan una colisión frontal. En este caso yo voy a hacer una colisión en dos dimensiones. Aquí, bueno, si nosotros le decimos que nos dé más datos, dice que él nos acomoda en el sistema del plano cartesiano, sería en este sector el Y y el X, ¿cierto? Le voy a dar una velocidad de 0 a la segunda partícula. Entonces en este caso voy a dejar las masas así. La masa de color verde, vamos a decir que tengan como el mismo tamaño para que no nos afecte pues eso. De todas maneras van a colisionar en dos dimensiones, ¿cierto? Pero voy a dejar aquí que el tamaño sea igual. Voy a darle una velocidad de 0, lo podemos hacer de esta manera. De 0 a la segunda, no le vamos a dar velocidad a la segunda masa, vamos a colocar 0, no le damos velocidad. Y a la primer masa, esta de acá, yo puedo aquí darle un valor, por decir algo, de 1 metro por segundo. Y en Y vamos a dejarla también en 0 para que sea una colisión solamente al inicio, antes de la colisión, solamente la partícula número 1, que tiene una masa de 0.5, colisione con la número 2, que tiene una masa de 1.50. El simulador también permite pues que podamos pararnos sobre ella y poder organizarla, y tiene un rango de 0.1 a 3 kilogramos. Lo vamos a dejar a 5.5, lo vamos a poner aquí en lento para que lo veamos y les vamos a decir que nos muestre todos estos valores de velocidad. Fíjese que antes de la colisión, la única partícula que va a tener velocidad es la masa de color azul claro, ¿cierto? Que tiene una velocidad de 0. Una masa de 0.5 kilogramos y una velocidad en X de 1. Veamos un momentico estos datos acá. Es decir, que nosotros tenemos la masa número 1, ¿cierto? Que es de 0.5 kilogramos y se va a acercar con una velocidad en X de 1 metro por segundo. 1 metro por segundo. 1 metro por segundo. La masa número 2, que es la de 1.5 kilogramos, está en reposo, ¿cierto? La velocidad en X, la velocidad en Y van a ser 0. Esta tiene velocidad en Y igual a 0 y las vamos a poner a colisionar. Y fíjense aquí en el momentum, ¿cierto? Entonces nos fijamos por favor aquí en la parte del momentum. Vamos a poner en lento a que venga a colisionar. Y fíjense que ellas ahí colisionan, ¿cierto? Nosotros aquí decimos, incluso él nos puede mostrar hasta los valores, ¿cierto? Y vamos a chequear esto. Antes de la colisión, retrocedamos, entonces aquí miren, para antes de la colisión, lo voy a hacer aquí el paso a paso. Antes de la colisión, miren que el momentum en X para la primera partícula, calculémoslo, cuál era el momentum en X. Recordemos que el momentum en X es la masa de la partícula por la velocidad en X, entonces sería 0.5 kilogramos por 1 metro por segundo, pues esto nos va a dar 0.5 kilogramos metros por segundo. Como en Y no hay antes de la colisión, entonces sería la masa por la velocidad en Y, entonces sería 0, ¿cierto? Para estas dos, para este cálculo del momentum en X y el momentum en Y, para la partícula antes de la colisión, para la partícula, esta sería la partícula número 1, esta para la partícula número 2, pues tanto el momentum en X como en Y son 0, ¿cierto? Porque sería la masa por la velocidad. Es decir, que esa está en reposo. Aquí. Entonces venimos acá y vamos a volver a que ella colisione. Miren que ya aquí tengo el momento después de la colisión. Lo voy a detener ahí. Ya en este caso ya hay velocidades tanto en X como en Y. Retrocedamos para que lo veamos un poco más lento. Miren. Aquí está el antes de la colisión. Esta partícula se está moviendo. Este está en reposo. Vamos a hacerle aquí un paso a paso. Miren. De esta manera. Entonces va a colisionar. Colisiona. Y ya después de la colisión, entonces vamos a tener momentos y distintas direcciones para las dos masas. Veamos esta, mire, 0.76 y un momento de 0.78 y esta es 0.56 de momento y una velocidad de 0.37. O sea que este es el antes y ya el después de la colisión
ya después de la colisión para las dos partículas, fíjense que tenemos unos valores diferentes, ¿no? Tenemos 0.76 metros por segundo, tendríamos acá una magnitud de velocidad de 0.76 metros por segundo, y veamos el momentum. Si conociéramos esa velocidad, sería el producto de la masa por la velocidad. 0.5 por 0.76 nos da un valor de 0.38, es decir, al calcular el momentum sería 0.5 kilogramos por 0.76 metros segundo. Esto nos va a dar 0.38 kilogramos metro por segundo para la primera partícula. 0.38, veamos. 0.38. Para la segunda partícula sería 0.37, ¿cierto? Un segundo esto, por favor. Ponemos esto acá. Vamos a mover esto hacia arriba un poco. Y vamos a calcular para la segunda partícula. Para la segunda partícula, entonces, después de la colisión sería que se mueve ya con una velocidad de 0.37, ¿cierto? La velocidad es de 0.37 después de la colisión. Ese momentum para esa partícula sería la masa, que es de 1.5 kilogramos por 0.37 metros por segundo. Miren que el momentum después de la colisión, al multiplicar 1.5 por 0.37, nos da 0.555 kilogramos metros por segundo. Y el simulador nos está mostrando un valor de 0.56 aproximadamente. Es decir, que aquí podemos hacer la comprobación del momentum de cada partícula, ¿no? Que es el producto de la masa y la velocidad. Pero también es interesante que nosotros veamos lo siguiente. Él nos da a nosotros el momentum en X y el momentum en Y de cada una de ellas. Miren, por ejemplo, para la primera, nos dice a nosotros que el momentum en X es de 0.08, mientras que el de Y es de 0.37 después de la colisión. Entonces, hacemos un momento acá, y si hacemos el análisis de los momentums para la partícula número 1, para la partícula número 1, nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos para la partícula número 1 esto. Tenemos aquí la masa, tenemos el momentum en Y y tenemos el momentum en X. Y aquí esto llamémoslo un ángulo θ, ¿cierto? Esos valores yo los puedo sacar directamente del simulador. Miren, de acá, el de X es 0.08, el de X es 0.08, el de Y es 0.37, miren, lo tendríamos acá, 0.37. Ya sabemos que el momento es de 0.38, ¿no? Obviamente en unidades de kilogramos, metros por segundo, ¿cierto? Kilogramos, metros por segundo. Kilogramos, metros por segundo. De esta manera nosotros podríamos hallar el ángulo de dispersión de la siguiente forma. Podemos hacerlo con la función trigonométrica coseno, ¿no? Coseno de θ es cateto adyacente, que sería 0.08 kilogramos metro segundo, dividido la hipotenusa, que sería 0.38 kilogramos metros por segundo. Cancelamos la unidad. Shift coseno de la división 0.08 dividido 0.38, shift coseno de 0.08 dividido 0.38. Miren que nos da un ángulo de 77.8 grados. 77.8 grados. Ese es el ángulo al cual se está dispersando la partícula número 1, ¿cierto? Sacándolo esto a partir de los momentos. También lo hubiéramos podido sacar a partir de los cocientes de las velocidades, ¿no? Porque como el momento no es la masa por la velocidad, entonces la masa se cancelaría. Pero lo estoy sacando con los momentos. Ahora para la partícula número 2 tendríamos 0.42, entonces lo tendríamos de esta manera. Para la partícula, si queremos calcular ese ángulo de dispersión, entonces tendríamos así. Para la partícula número 2, entonces la partícula número 2 sería la masa del 1, esta sería la partícula 2, tenemos los momentos de esta forma, ¿cierto? Tenemos así, este es el P, este es el P en X, este es el P en Y, que viene hacia abajo sería negativo. Fíjese que ya nos están dando los valores de 0.42 y menos 0.42 para Px,
0.42 kilogramos metros segundos para Px y menos para el de Y, que corresponde a 0.37, menos 0.37 metros por segundo, ¿no? El momentum es de 0.56. Este momentum para este es de 0.56 kilogramos metros por segundo. Aquí podemos hallar este ángulo alfa, ¿cierto? Lo podemos hallar con cualquier función trigonométrica. Volvamos a hallarlo con, puede ser seno, coseno, tangente. Volvamos a hallarlo con coseno. Entonces, coseno de alfa sería el cateto adyacente, 0.42 kilogramos metros por segundo, dividido la hipotenusa, que es de 0.56 kilogramos metros por segundo. Esto se cancela. Nos queda ya que alfa es coseno a la menos 1, ¿cierto? Coseno a la menos 1 del cociente 0.42 dividido 0.56, que nos da un ángulo de 41.4 grados. 41.4 grados. Chequemos si este valor de P con estas dos cantidades, el de 0.56, raíz cuadrada de 0.42 al cuadrado más 0.37 elevado al cuadrado, ¿cierto? Daría 0.56. Efectivamente, ese valor está bien y el ángulo es de 41.4 grados para la partícula número 2. Él tiene una escala aquí de 0.5. Podríamos chequear bien de dónde golpeó la partícula y tratar de tomar las componentes para verificarla, ¿cierto? Bueno, entonces tenemos que el simulador nos permite a nosotros cuadrar las partículas. Podemos dar las velocidades en X o en Y para tener las colisiones en dos dimensiones, y aquí hemos calculado, pues en este ejercicio hemos calculado pues el ángulo, ¿cierto? El ángulo con el cual se están dispersando, pero fíjense que es que conocemos las masas y conocemos las velocidades en el ejercicio, ¿cierto? Aquí también pues yo aquí lo tengo en movimiento lento, ¿cierto? Voy a retrocederlo aquí un paso a paso para que lo hagamos a movimiento normal en el simulador, ¿cierto? Si le decimos que lo haga en movimiento normal, pues miren que él hace esto y va a chocar contra las paredes y va a empezar un proceso de colisión. Incluso nos muestra el tiempo. Estos son paredes, entonces es choque de elásticos y ahí está golpeando. Pero nos interesaba la primera parte cuando ya se estaban colisionando de esta forma. Muy bien, bueno, pero ahora utilicemos ese mismo simulador para plantear este ejercicio. Planteémonos este ejercicio. Ahora digamos que tenemos una esfera de 1 kilogramo y que viene con una velocidad de 0.5 metros por segundo en la dirección X. Entonces vamos a cuadrar el simulador para que tengamos nosotros esos valores, ¿sí? Entonces, esta masa, recuerden que miren que si yo aquí le digo que me muestre más datos, me muestra las coordenadas. Mira, aquí estamos en las negativas. Miren, voy a colocarlo aquí por la positiva. Aquí estaría el 0, 0, miren, aquí estaría el punto 0, 0, lo voy a colocar acá. Vamos a dejarlas del mismo tamaño, voy a poner esta por acá, esta como por aquí, y yo voy a cuadrar esta velocidad, que es la de la partícula 2, que es, la partícula 2 es de 2 kilogramos y está en reposo. Entonces voy a cuadrar los datos para la partícula 2, 2 kilogramos de masa. Miren, aquí lo acabo de entrar, está en reposo, entonces vamos a decir 0 en X, 0 en Y. Vamos a dejar la masa número 2 en reposo. En cambio, la masa número 1 tiene 1 kilogramo y 0.5 en la dirección más X. Entonces vamos a cuadrar aquí una masa de 1 kilogramo y aquí una velocidad de 0.5 kilogramos. Y esta velocidad de 0. Y que vaya a colisionar con esta masa que se encuentra acá. Dicen que, entonces, mire, una esfera de 1 kilogramo con velocidad de 0.5 en dirección más X choca contra otra masa de 2 kilogramos que está en reposo. Luego de la colisión, la primera esfera se mueve a rapidez de 0.36 y forma un ángulo de 66.4 grados con la horizontal. De esta manera, halle la rapidez con esos datos de la rapidez y el ángulo de la segunda esfera. Bueno, entonces este es nuestro problema y ahorita lo simulamos pues con el simulador del PET para colisiones en 2 dimensiones. Entonces conozco para la masa número 1, llamemos la masa número 1, va a venir aquí con una velocidad, ¿cierto? Va a venir con una velocidad 1 de 0.5 metros por segundo. La masa de la 1 es de 1 kilogramo, ¿cierto? Va a chocar
Eso es con la masa número 2 que está en reposo, o sea que la velocidad antes de la colisión de estas masa 2 es 0 y esta masa es de 2 kilogramos. Bueno, esta es la velocidad inicial, ¿cierto? Ya después de la colisión, entonces, este es el antes de la colisión. Acá disminuimos un poquitico el tamaño de esto y lo movemos. Tendríamos lo siguiente. Tenemos ahora, antes de la colisión, estos serían los datos que nosotros tenemos antes de la colisión. Ya al después de la colisión, tendríamos para la masa número 1 una velocidad después de la colisión. Veamos si el ejercicio aquí no la da. Mire, después de la colisión se mueve con una velocidad de 0.36. Entonces, esta velocidad del 1 después de la colisión es de 0.36 y dice que está formando un ángulo aquí de 66.4 grados. Y la masa número 2 se va a mover para acá y no sabemos ni la rapidez, entonces llegamos a la velocidad 2 final, ¿cierto? Esto digamos velocidad 1 final, esta velocidad 1 inicial y esta velocidad 2 inicial, para que la simbolicemos así. Y no conocemos este ángulo que lo vamos a llamar θ. O sea que nuestras dos preguntas van a ser la velocidad final de la 2 y el ángulo que forma con la horizontal. Con estos datos, esto es lo que nosotros tenemos en el problema. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos? Hacemos lo siguiente. Aplicamos la conservación del momentum. Entonces, el momentum antes de la colisión debe ser igual al momentum después de la colisión. Pero que aquí hay dos ejes, uno en X, otro en Y. ¿Qué teníamos nosotros en X? Teníamos un momentum de la partícula 1, ¿cierto? De la partícula 1 inicial, más un momentum de la partícula 2 inicial igual al después de la colisión, que va a ser un momentum de la partícula 1 en el eje X más un momentum de la partícula 2 en el eje X. Este momentum inicial de la partícula 1 es la masa 1 por la velocidad inicial del 1, más esto sería la masa 2 por 0, ese está en reposo, y este de acá, el momentum de la partícula 1 después de la colisión, va a ser entonces la velocidad, la masa sería la masa 1, vamos a colocarlo así, masa 1, aquí borremos para que quede bien escrito, que es el momentum después de la colisión, entonces va a ser la masa 1, no hay pérdida de masas, por la velocidad 1 final, por el coseno de 66.4 grados. Ya la conocemos nosotros, conocemos el ángulo. Más, ahora para la otra partícula sería la masa 2, la velocidad final del 2 por coseno del ángulo θ. Aquí no conocemos esta velocidad ni conocemos este ángulo. Esos datos sí los conocemos. Mire, la masa 1 es de 1 kilogramo. La velocidad inicial del 1 es de 0.5 metros por segundo. Este ya nos va a dar 0, ¿cierto? Igual a la masa 1 que es de 1 kilogramo. Por la velocidad final del 1 que es de 0.36 metros por segundo, ¿no? 0.36 metros por segundo. Por el coseno de 66.4 más 2 kilogramos, velocidad final del 2, coseno del ángulo θ. Pero fíjese que si yo lo hago solamente con el eje X, me están quedando dos incógnitas, entonces ahí es donde necesito ahora la componente en Y, ¿cierto? Entonces, para la componente de momentum en Y, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, planteemos cuáles serían las condiciones para Y. Escribámoslas acá. Entonces nos quedaría para Y lo siguiente. El momentum de la partícula 1 en Y más el momentum de la partícula 2 inicial en Y igual al momentum de la partícula 1 en Y menos, porque vendría hacia abajo, el momentum de la partícula 2 en Y después de la colisión. Este es el antes y este es el después. Pero en el antes en Y yo tendría 1 kilogramo. En Y nos estaba moviendo la partícula 1, entonces sería 0 más
La partícula 2 estaba en reposo, entonces es 2 kilogramos, pero eso estaba en reposo, entonces también por 0, igual al momentum en Y, que sería la masa 1, la velocidad 1 final, por el seno de 66.4, menos la masa 2 por la velocidad final del 2 por el seno del ángulo θ. Esto aquí me va a dar en el lado izquierdo 0, la masa 1 es 1 kilogramo. Esta velocidad final, la velocidad final de la partícula 1 después de la colisión es de 0.36 metros por segundo, seno de 66.4 menos los 2 kilogramos por la velocidad final de la partícula 2 por seno del ángulo θ. Bueno, entonces esta ecuación la vamos a llamar ecuación número 1, a esta ecuación la vamos a llamar ecuación número 2 y vamos a hacer la operación ya con la calculadora para que se nos reduzca la expresión. Entonces tendríamos aquí 1 por 0.5, entonces me da 0.5 kilogramos metros segundo, más 0 pues va a dar 0.5. Aquí tendría 1 que multiplica a 0.36, que después multiplica al coseno de 66.4. Ese valor me da 0.1441, 0.1441 kilogramos metros segundos más 2 kilogramos, velocidad final del 2 coseno de θ. Esta es la ecuación número 1. Y en la ecuación número 2 me quedo así, 0 igual a, ahora, 1 kilogramo por 0.36 por el seno de 66.4. Eso me da 0.3298. Me daría 0.3298 kilogramos metros segundo menos 2 kilogramos, velocidad 2 final por el seno de θ. Y esta es la ecuación número 2. Bueno, este va a pasar a restar este lado, entonces quedaría 0.5 menos 0.1441, ¿no? Me daría 0.3559, al pasar este a restar, entonces me quedaría 0.3559 kilogramos metros segundos igual a 2 kilogramos, velocidad 2 final coseno de θ. Kilogramo con kilogramo se cancela, paso este 2 a dividir, entonces me queda la velocidad final del 2 coseno de θ igual a 0.3559 y 2 me da 0.1779, 0.1779 metros por segundo. Esta es la ecuación número 1. Y en la ecuación número 2, este lo paso para acá, entonces quedaría 2 kilogramos, velocidad 2 final, seno de θ, igual a 0.3298 kilogramos metros segundo, kilogramo con kilogramo se cancela, la velocidad final del 2 seno de θ es igual a 0.3298 dividido entre 2 nos da 0.1649, 0.1649 metros por segundo, ecuación número 2. Dos ecuaciones, dos incógnitas, entonces seguimos para la solución. Voy a dividir una dentro de la otra o despejo la velocidad 2 y la reemplazo en la otra. Eso es otra forma de hacerlo. Yo lo voy a hacer así. Voy a coger la ecuación número 2, la voy a dividir dentro de la ecuación número 1. Entonces me va a quedar velocidad final del 2 seno de θ dividido velocidad final del 2 coseno de θ. Y aquí se me cancelaría la velocidad final y me queda 0.1649 metros segundo dividido 0.1779 metros segundo, cancelo metro con segundo, seno sobre coseno es tangente de θ y hago la división 0.1649 dividido 0.1779 me da 0.9269. θ es igual a tangente a la menos 1 de 0.9269 y vamos a hallar el ángulo. Shift tangente de este valor sería 42.82 grados. 42.82 grados. Ese sería el ángulo θ que está formando la segunda partícula. Y ya para hallar la velocidad, hacemos aquí una raya,
podemos hallarla con esta, ¿no? La velocidad final del 2 sería 0.1649 metros segundo dividido seno de teta, pero ya conocemos teta, es 42.82 y vamos a hallar la velocidad final de la partícula 2. 0.1649 dividido seno de 42.82 nos da una velocidad de 0.2426, ¿cierto? Si halláramos ese momentum de la partícula 2 después de la colisión, sería la masa por la velocidad, es una masa de 2 multiplicada por la velocidad que es de 0.2426, nos da un momentum de 0.4852 kilogramos metros por segundo. Entonces vamos a chequear esos resultados. Voy a darle aquí que sea lento para que lo veamos. En colisión, digamos que nos muestre los valores. Miren, un poquitico más aquí de espacio para que lo veamos bien. Nos está dando una velocidad de 0.25, 0.2426. El momentum de 0.50, otro dio 0.48. Entonces fíjese que podemos chequear esos dos valores, somos muy aproximados en el rango. Fíjese que nosotros podemos también comprobar con uno de estos momentos, ¿no? Como hicimos con el ejercicio número 1, si conocemos la velocidad y conocemos la masa, podemos hallar el momentum en X, ¿cierto? Ya nosotros aquí con este momento podemos pues calcular el ángulo, pero en el ejercicio lo que nos planteaba era que llegáramos al ángulo conociendo una de las masas, conociendo la velocidad de impacto de la primera partícula hacia el blanco, del proyectil hacia el blanco, y que se dispersaran en 2 dimensiones y pudiéramos calcular el ángulo de la partícula que se dispersó y la velocidad. Miren que nos está dando unos valores muy cercanos, muy aproximados. Tenemos la forma de chequearles aquí con esta, ¿no? Con la velocidad que es de 0.24, miren que le está mostrando un valor de 0.25 y podemos chequear el ángulo. Sí, a ver, si nosotros conocemos el momento, entonces punto 4852 por el coseno de 42.82 nos debe dar a nosotros el momentum en X. Aquí lo acabo de hacer y nos está dando 0.36. El simulador está mostrando un valor de 0.37. Entonces podemos utilizar el simulador para plantearnos también un ejercicio, conociendo algunos datos podemos hallar los otros. Ese es el simulador del PET de la Universidad de Colorado para colisiones en 2 dimensiones y hemos resuelto el ejercicio a partir de la conservación del momento. Bueno, jóvenes, espero que el video sea de su utilidad y les deseo un feliz día.